En la iglesia hay salvos y no salvos. Hay personas no salvas que igual cantan, que igual predican, que igual evangelizan, que igual cuidan niños, que igual son maestros de niños, que igual cocinan para nosotros y que igual participan en todas nuestras actividades. Estos son impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Vamos por favor a primera carta a Timoteo, capítulo 3. No se asusten, yo sé que me toca el 4, pero quiero que analicemos un poco el contexto. Mis hermanos, lamento informarles que hoy soy portador de malas noticias. El mensaje no es tan fácil de expresar, así que les pido que estén orando a aquellos que consideren pertinente mientras enseño esto. Y vamos a la escritura. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El hermano Abelardo hacía la semana pasada un buen énfasis en ese pasaje. Él lo exaltaba, y yo creo que es necesario hacerlo. Porque como decíamos ahora, cuán grande es Dios. Y el pastor decía, esa es la bandera que tenemos que enarbolar. Anoten eso y lo buscan en un diccionario, yo no sé qué significa. Pero primera a Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, hablando de la encarnación de Jesús, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahora, para nosotros entender las cartas, debemos leerlas como lo que son cartas. Y las cartas no tienen capítulos ni versículos. Por consecuente, la idea que sigue a esta idea está ligada con ella. Y si seguimos leyendo de corrido, caemos en el capítulo 4, versículo 1, terminamos el 16, dice, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente, estoy en el capítulo 4 por si acaso, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo no sé si usted nota lo que está ocurriendo aquí. Pero el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, amén, nos plantea el mensaje del Evangelio. Nos dice que Jesús, que Dios encarnó, que Dios fue visto por los ángeles, que fue predicado a los gentiles y que después ascendió en gloria al cielo. Pero, y ese pero, precede una mala noticia. El Espíritu dice claramente: mis hermanos, esto es una garantía. Cuando los autores del Nuevo Testamento hacen un énfasis de este tipo, generalmente nos está diciendo, atención aquí a lo que voy a decir. El Espíritu está diciendo claramente, es decir, les estoy garantizando que esto va a ocurrir. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. El mensaje de hoy lo he dividido en 4 puntos para los que les gusta tomar nota. El primer punto será que la apostasía ya comenzó. Lo vamos a demostrar con la Escritura. Segundo punto, síntomas y consecuencias de un apóstata. Tercer punto, el origen de la apostasía. Y el cuarto punto será la respuesta que una iglesia verdadera, que una iglesia bíblica y cristocéntrica debe dar a este mal. Mis hermanos, la apostasía ya comenzó. Cuando nosotros leemos en los postreros días, en los postreros tiempos, a nuestra mente vienen los días previos a la segunda venida. Pensamos que esto será señal, en términos más naturales, hablando en cristiano, como dicen por ahí, pensamos que esto va a empezar un día antes de que venga Cristo. ¿No? Y usted busca en YouTube videos y dicen, la apostasía ya comenzó, Cristo viene mañana. Pero la apostasía comenzó hace tiempo.
Le voy a mostrar con la Escritura que la frase en los postreros días se repite en el Nuevo Testamento haciendo referencia a la época eclesiástica, es decir, a nuestra época. Algunos dirían a la dispensación de la gracia, es decir, la época que comenzó cuando Cristo vino la primera vez y va a terminar cuando Él venga la segunda vez. Esos son los postreros días en este contexto. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los padres, a los padres por los profetas, está hablando del Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, haciendo referencia a la época entre la primera y la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, los postreros días comenzaron con la primera venida. Hechos capítulo 2, versículo 15, un texto muy conocido. Porque estos no están ebrios, dijo Pedro, como vosotros disponéis, puesto que es la tercera hora del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Y qué fue lo que dijo el profeta Joel allá en el capítulo 2, versículo 28? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mí espíritu sobre toda carne. Y esa profecía está teniendo cumplimiento menos de 2 meses después de la crucifixión. ¿Nota lo que quiero decir? Los postreros días es la época eclesiástica. Y para mí el texto o el argumento más contundente está en el capítulo 3, pero de la segunda carta de Pablo a Timoteo. En el versículo 1 de 2 Timoteo capítulo 3 le dice el mismo Pablo al mismo Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y empieza a describir a los falsos maestros. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, y da una serie de características que después en su caso usted puede analizar con cuidado. Y al final le dice, y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Si Pablo estuviera pensando que los postreros días van a ser 2500 años después de este mensaje, ¿para qué le va a decir a Timoteo que los evite? Timoteo no iba a vivir 3000 años, y recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es un consejo de Dios para Timoteo. Los postreros días, no se imaginen que son dentro de 60 o 70 años, es ahora. Y bueno, Ángel, ¿y eso para qué nos sirve? Es muy diferente que yo le diga coman bien porque pueden tener diabetes cuando lleguen a los 60, a que yo le diga tienes diabetes hoy. Es muy diferente que yo le diga cuida tu alimentación y haz ejercicio porque puedes sufrir cáncer, a que yo te diga tienes cáncer. Necesitamos estar atentos porque esto es un mal presente en la iglesia. Vamos a definir luego la apostasía, no se preocupen porque yo sé que la palabra es rara. Pero hasta ahora quiero que entiendan que esto está ocurriendo. Estemos atentos. Hubo apóstatas en el Antiguo Testamento. Todo el pueblo de Israel salió de Egipto, pero no todo el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Conocen esa historia, ¿verdad? En la época apostólica también los hubo. En el primer siglo de la iglesia también hubo apóstatas. Por cierto, muchos de ellos eran obispos que torcían la doctrina y se retiraban de la iglesia y empezaban a hacer herejías. Las más grandes herejías del primer siglo fueron hechas por obispos de la iglesia. Y habrá apostasía hasta que Él venga. Ahora, miren, este mensaje es muy teórico, pero yo quiero que ustedes abran sus corazones y sus mentes. Yo quiero desbloquearles el sentido de urgencia hoy. Y se los voy a decir en un lenguaje más directo. Entre esas sillas que están sentados ustedes hay apóstatas que no se han revelado, pero se revelarán en algún momento. En este púlpito han pasado apóstatas y seguirán pasando. Quizás en el segundo piso, esos niñitos dulces que vemos nosotros, haya un apóstata. No lo estoy diciendo yo. El Espíritu dice claramente, Dios reveló esto y lo reveló para que tuviéramos atención. ¿Y cuáles son entonces los síntomas de este cáncer, de esta enfermedad que enferma el cuerpo de Cristo? Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
La palabra apóstata significa el abandono y el rechazo de la fe. Es alguien que se levanta un día, se va por esa puerta y empieza a torcer lo que aprendió aquí. Eso es un apóstata. La palabra fe que usa el pasaje no es la palabra picti que siempre nosotros usamos como esa necesidad subjetiva de creer en algo cuando le tenemos fe a un equipo de fútbol. No se refiere a eso, se refiere al conjunto de enseñanzas que nosotros impartimos y que creemos, como nuestra declaración de fe, que está en la página. ¿Dónde está Marco? Marco, la página no está funcionando, se me había olvidado decirte. Después se me olvidó otra vez. Ese conjunto de creencias es la fe que van a abandonar. Por lo tanto, para que exista este abandono debe haber un acercamiento, mis hermanos, así que despierten. Los apóstatas se crean dentro de la iglesia. Alguien que está fuera de la iglesia no puede apostatar porque nunca estuvo. Tiene que estar para salir. Por lo tanto, están entre nosotros. Por temas de tiempo, no voy a mencionar todos los versículos, si quieren anotarlo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, son los versículos referenciales. Segunda a Timoteo, capítulos 3 y 4. Hebreos, capítulo 6, del 4 al 8. Y segunda de Pedro, capítulo 2. Y por supuesto, el libro de Judas. De ahí sacamos esta semiología, diría Marcos, de la enfermedad. Entonces están entre nosotros, dice Judas capítulo 1 versículo 4, han entrado encubiertamente. Es un ataque furtivo. Un apóstata no va a llegar aquí y va a decir, permiso Ángel, que tengo algo que decir, Jesucristo no es Dios. No, él va a permanecer en las sombras hasta el día en que su mal sea revelado. Hombres impíos, es decir, no son salvos. Hermanos, en la iglesia hay salvos y no salvos. Hay personas no salvas que igual cantan, que igual predican, que igual evangelizan, que igual cuidan niños, que igual son maestros de niños, que igual cocinan para nosotros y que igual participan en todas nuestras actividades. Estos son impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Una estrategia muy usada por las falsas doctrinas es las medias verdades. Y una media verdad, siempre repetida en la iglesia, es que, hermano, usted puede salir por esa puerta a hacer lo que usted quiera. Usted no pierde la salvación. Eso es verdad. La salvación no se pierde. Pero déjeme decirle algo, si usted afuera no lee la Biblia como un creyente, no ora como un creyente, no vive como un creyente, no piensa como un creyente, lo más probable es que usted no sea creyente. Hay mucha gente que dice, no, es que él es creyente, pero está apartado. Yo le invito a que revisen el Nuevo Testamento quién se apartó siendo salvo. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Como yo les dije, nadie va a venir acá a decir Jesucristo no es Dios. Hay dos tipos de ateos. Están los ateos teóricos, que son esos grandes pensadores que nos iluminan con sus ideas, y están los ateos prácticos, que muchas veces dicen, yo oro más que ustedes, yo creo en Dios más que ustedes, pero con sus actos lo niegan. Esta gente niega la existencia de Dios, no con su intelecto, porque ellos están conscientes de que Dios existe. Lo niegan con sus actos. Judas capítulo 1 versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, mire cómo lo describe la Escritura. Y son personas que piensan que su pensamiento subjetivo está a igual nivel o superior que la Escritura. Le voy a dar un ejemplo muy claro de esto. Hay ángeles que a mí me gusta un muchacho o una muchacha que no es creyente, pero yo siento mucha paz. La paz no importa, porque la Biblia dice usted no una con yugo desigual. Es una orden clara. Hermano, conseguí un trabajo que no es muy lícito, pero yo necesito proveer a mi familia y yo siento esa necesidad. Su necesidad no importa. La Biblia dice que debemos ser claros y que debemos actuar con moralidad en todos nuestros aspectos. Nuestras experiencias subjetivas no están por encima de la Escritura, pueden estar por debajo, subyugadas por la Escritura. El amor que yo siento por ustedes está motivado por la Escritura. Mancillan la carne. Esto hace referencia a la impureza sexual.
a la impureza sexual al punto de Romanos capítulo 1. ¿Recuerdan Romanos capítulo 1? Ellos no tomaron en cuenta a Dios y por tanto Dios los entregó a una mente reprobada, encendiendo su concupiscencia hombre con hombre y cambiando el uso natural de la mujer por el que es contra natura. Ya saben a lo que estoy haciendo referencia. Pero también está la pornografía. Ahora mismo en los Estados Unidos hay pastores y pastoras que, dicho sea de paso, ya estudiamos 1 Timoteo capítulo 3 y sabemos lo que dice la Escritura acerca de las pastoras, pero hay pastoras y pastores que están denunciados por abuso sexual, que venden contenido para adultos. Dígame si no es un apóstata eso. Dice la Escritura, rechazan la autoridad de las potestades superiores. ¿Recuerdan la historia de Lot? Llegaron unos ángeles de Dios, ángeles verdaderos del cielo, a posar en la casa de Lot. Y los hombres de Sodoma y de Gomorra querían abusar sexualmente de estos ángeles. Ellos estaban rechazando la autoridad de las potestades superiores. Un apóstata no cree en la autoridad de la iglesia, no se sujeta a la disciplina de la iglesia, no cree en la autoridad de la Escritura. Dice Judas capítulo 1 versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. El viernes tuvimos una linda reunión de matrimonio. Quería que vinieran los cocineros para agradecerles en público, pero no vinieron. Hágale llegar, Pame, por favor, el agradecimiento. Está enferma la bebé. Ah, está enferma la bebé. Tuvimos un lindo compartir, pero la Biblia dice que los apóstatas también están ahí y que son manchas en nuestros ágapes. Hermanos, yo no sé, los que tienen más tiempo aquí en la fe seguramente han abrazado y saludado con cariño a un apóstata. Haga memoria, seguramente recordará alguno. Judas 1:16, estos son murmuradores, les gusta hablar por debajo, querellosos, les gusta estar peleando todo el tiempo, que andan según sus propios deseos, no son guiados por el Espíritu ni por la palabra, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Son interesados, saben cómo moverse, generalmente son muy diplomáticos, muy carismáticos, y vienen por debajo a hacerle daño al pueblo de Dios. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Mire que no es que no saben la historia, es que ellos deciden hacerse los locos, como diríamos en buen castellano. ¿Y cuáles son las consecuencias para estas personas? Y mire, yo pensaba, ¿y qué hago con las visitas? Porque tiene que ser evangelístico también esto, no solamente identificar a la iglesia. Bueno, visitas, lo siento, pero aquí va el evangelio. La consecuencia de los apóstatas es muy parecida a la de los no creyentes. Miren, Cristo usa una ilustración muy linda en la iglesia para describir su relación con la iglesia. Cristo dice que Él es el novio y que está esperando la novia perfecta, limpia, que es la iglesia en esta ilustración, para las bodas del Cordero. Es decir, cuando Él venga, va a venir por su novia y van a celebrarse las bodas del Cordero. La iglesia y Cristo van a convivir eternamente felices. Por eso los apóstatas tienen que salir de la iglesia antes que Él venga, para que su iglesia sea pura para Él. Ahora, los apóstatas y los no creyentes van a tener un fin similar, solamente que los apóstatas conocen más, y la Biblia dice que más vale que no hubieras conocido. Pero miren lo que dice, esta gente atrae sobre sí mismo destrucción repentina. Y yo les decía, no traigo buenas noticias hoy, o en esta parte por lo menos. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. El premio de sus prácticas será la condenación. Hebreos capítulo 6 versículo 7. Y escuchen esta linda ilustración. Pero la tierra
que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Se acuerda la parábola del sembrador, verdad? El sembrador salió a sembrar, alguna semilla cayó sobre la carretera, otra al lado del camino, otra germinó. Nosotros, la Biblia muchas veces se compara con el agua. Nosotros sembramos el Evangelio en todas las personas y domingo a domingo regamos la tierra. Pero si alguien no está dando fruto, debes revisar dónde cayó esa semilla. Porque si no viene el fruto pronto, mire lo que dice el pasaje de Hebreos, capítulo 6, versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Estrellas errantes, sigue diciendo el autor, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Judas capítulo 1, versículo 4. No es agradable esto. No es agradable esto. Toda la noche, toda la semana, llamé a amigos experimentados en la palabra. ¿Cómo hago para plantear esto? Hermanos, entiendan que yo vengo de hablar de la perfección de Dios hace 2 sábados con los diamantes y estaba feliz. Y cuando empecé a estudiar este texto, se me dio un peso en el corazón y le pido al Señor que me ayude a terminar hoy este mensaje. Origen de los apóstatas. Vamos a volver al pasaje. Pablo nos muestra el origen, y es que han escuchado espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Muchas veces entre las familias cristianas se dice es que desde que está saliendo con esa muchacha o con ese muchacho, o desde que entró a la universidad o a ese trabajo, tiene esos amigos, lo perdimos ya. Ellos lo pervirtieron, no fueron ellos. Aquí nos está diciendo quién los pervirtió. Es influencia demoníaca, mis hermanos, espíritus engañadores y doctrina de demonios. Ellos no enseñan doctrina de demonios, ellos son influidos por demonios. Y los demonios sí existen. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la Escritura. Ahora usted me va a decir, hermano Ángel, pero si usted nos ha dicho que los cristianos no pueden ser poseídos. Claro, eso es verdad, pero estos no son creyentes. Y recuerden lo que pasa cuando consiguen la casa vacía. El Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo en el Evangelio. Él dice, cuando el espíritu es expulsado y vuelve, consigue la casa vacía y limpia para habitarla. Y el estado posterior pasa a ser peor que el primero. ¿Y qué enseñan estos apóstatas? Bueno, las enseñanzas son sutiles, como ya les dije, hasta que obviamente se rebelan y siguen su camino de perdición. Dice el texto en el versículo 3, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participaren en ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Cuando yo le describo a usted un apóstata, yo me imagino a alguien entrando con una capucha negra por ahí, con una hoz. No, sus enseñanzas son sutiles, parecen que no son dañinas. ¿Y por qué Pablo se alarma entonces? Están prohibiendo casarse y mandan a abstenerse de alimentos que Dios creó. Voy a leer una cita literal de un comentario bíblico. Dice, miren, una muestra de la enseñanza falsa que se había esparcido en Éfeso como algo típico, contenía ciertos elementos de verdad, porque la Escritura ciertamente tiene en alta estima tanto la soltería como el ayuno. Esos son verdades bíblicas. Pablo dice, yo me puedo casar, pero por bien del ministerio me quedo soltero. Me siento más cómodo así, dice Pablo. El engaño consistía en hacer de estas obras humanas un requisito previo para la salvación, por lo cual es una marca distintiva de toda religión falsa. Cuando alguien le esté diciendo, mire, que para usted ser salvo tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, para santificarse tiene que hacer esta práctica y esta otra práctica, eso es una religión falsa. El carcelero de Filipos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ya tú y tu casa lo revisamos, así que no.
Este es el comentario bíblico de John MacArthur. Dice: ni el celibato ni ninguna otra práctica de abstinencia y dieta tiene poder para salvar o santificar. Nada, ninguna acción que usted pueda hacer lo va a santificar ni lo va a salvar, porque la santificación proviene de un corazón salvo. Las obras que nosotros hacemos, las hacemos porque somos salvos. Nosotros luchamos con las perversiones de nuestro cuerpo porque somos salvos. No lo hacemos para ser salvos. Es mucho más fácil ponerme corbata que lidiar con el pecado sexual. Si la santidad dependiera de cómo me visto, fuera mucho más fácil de guardar. Pero no depende de eso. Depende de lo que hay en mi corazón. Jesús lo dijo. Lo que entra al hombre no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Nada que está afuera te puede contaminar, sino lo que sale del hombre es lo que contamina. Porque ¿a dónde va la comida?, dice Jesús. Al estómago y a la letrina, no pasa por el corazón, dice el Señor. No se preocupen por eso. Preocúpense por lo que hay en su corazón. Bueno, prohibirán casarse. Un ejemplo claro yo creo que es la Iglesia Católica. Y perdón si hay algún católico aquí. Ellos dicen que Pedro fue el primer papa. Y hoy los papas no pueden tener esposa. Pero Pedro tenía esposa. De hecho, no solamente Pedro. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 5, el apóstol Pablo dice: ¿acaso no puedo tener yo esposa como Pedro y como los demás apóstoles? O sea, que habían más apóstoles que también tenían esposa. Y como los hermanos. De hecho, un requisito para el obispo en 1 Timoteo capítulo 3, o una sugerencia, es que sea marido de una sola mujer y que tenga sus hijos en sumisión. Por lo tanto, esposa e hijos son permitidos. ¿Cuál es el mandamiento de Dios en Génesis? Fructificaos y multiplicaos y sujugad la tierra. Es el plan de Dios que el hombre y la mujer se casen y tengan hijos. Eso es bien visto por el Señor. Es agradable a Dios el lecho sin mancilla. La vida en pareja es agradable. Nadie les puede prohibir eso siempre y cuando sea del modo bíblico, claramente está. Pensaba también en los adventistas. Ellos le dan a sus seguidores una dieta estricta. ¿Y saben quién es uno de los fundadores de los adventistas? William Miller, un pastor bautista, que después dice: ustedes tienen que guardar eso. Los testigos de Jehová salen a predicar los sábados porque si no, no se salvan. Eso es apostasía. Testigos de Jehová, adventistas, mormones salieron de la iglesia cristiana. Busquen en la historia. Mis hermanos, esto de estar poniendo cargas que no corresponden, ya se habló. Usted mire el primer concilio de la iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 15. Ese versículo se los debo a mis hermanos Jorge y Patricia. Ellos fueron quienes me enseñaron eso. Había una discusión grande sobre qué alimentación y qué rituales deberían guardar los creyentes gentiles que se convertían. Y los apóstoles, que dicho sean de paso, eran judíos, aclararon y dijeron: esto es lo que tienen que guardar. Por lo demás, no se preocupen. No modifiquemos el Evangelio. Enarbolar esa bandera, pero tal cual como está en la Escritura, con la simpleza que lleva. Es como esos ríos calmos, cuando usted mira y ve las piedritas del fondo. Así debemos predicar el Evangelio. Claramente, yo de vez en cuando con mis hijos hago la tarea de preguntarles si ellos son creyentes y si han creído en el Señor. Y le pregunto: ¿y por qué sabe usted que es creyente? Oh, papá, porque yo no digo garabato. Bueno, vamos a revisar la salvación, porque eso no es la salvación. Y volvemos al origen. Yo sé que es su inocencia y es la manera de ellos de explicarlo, pero yo tengo que estar seguro de eso. No modifiquemos el Evangelio. En el libro de Gálatas, es un libro maravilloso, Pablo enseña a los Gálatas. Se descuida un momento y ya ellos habían hecho una pared con un ladrillo. Como dijo una vez un pastor, estaban poniendo las carretas delante de los caballos. Y Pablo les dice en el capítulo 1, versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Les está aclarando cómo ellos son salvos. Lo hablamos antes de entrar con fuentes. Para seguir un evangelio diferente. Y ojo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y una buena explicación del Evangelio fue el texto que nuestro hermano Abelardo nos compartió la semana pasada en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. O Juan 3:16.
Hay un ejercicio bastante bueno, que es memorizar los capítulos y los versículos así. Todos los 3.16, todos los 3.17, van libro por libro viendo y memorizando. Es un método que usa Thompson, por cierto, Marcelo. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Saben por qué es misterio? Porque en el Antiguo Testamento no sabían de qué se trataba muchas veces esto. Y a nosotros nos fue revelado, gloria a Dios por eso. Nosotros podemos mirar para atrás y decir, por eso Dios mandaba matar un cordero y a poner la sangre en el dintel de la puerta. Eso significa la serpiente elevada en el desierto, porque de la misma manera que la serpiente fue elevada en el desierto, es necesario que el Hijo de Dios sea elevado para que todo aquel que en Él crea. Ahí entendemos el Evangelio, porque eso es la sombra de los bienes venideros. Lo vimos en Hebreos con los diamantes, un pacto perfecto, la paga perfecta por el pecado. No hace falta nada, no le hace falta nada al Evangelio. Respuesta de la iglesia, último punto para finalizar. No se dejen engañar, mis hermanos. Cristo nos ha hecho libres. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Somos libres del pecado. Somos libres de la condenación. Si hemos creído en Cristo, claro está. Y todo lo que Dios creó, versículo 4, es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Podemos hacer lo que queramos, si está dentro de la palabra de Dios, es santificado. Conclusión: si usted nos visita hoy y no es creyente, recuerde cuando hablé de la condenación. Si no ha tomado una decisión, o si no ha pedido a Cristo que venga a morar en su vida, hoy lo puede hacer. Y Él lo puede salvar de esa condenación y hacerlo libre, verdaderamente libre. Él lo puede hacer. Este es el momento. Si usted está inquietado por este mensaje, al finalizar la enseñanza se puede acercar a cualquiera de los diáconos, o al pastor, o cualquier líder de ministerio, o pregúntele a la persona que lo invitó quiénes son, o me pregunta a mí, ya me conoce a mí, y yo le digo quiénes son, y dígale: tengo miedo de irme al infierno, ¿qué hago? Y le vamos a ayudar. Si eres un creyente que estás consagrado al Señor, esa era la primera aplicación. La segunda aplicación: si eres un creyente que está consagrado al Señor, cuídate de caer, por favor, mi hermano, te lo suplico. Pablo le dice a Timoteo: cuídate a ti mismo. Cuidémonos de caer y cuidémonos los unos a los otros. No seamos piedra de tropiezo, por favor. El miércoles en la clase se dio una conversación muy buena acerca de llamar a los hermanos que no vienen. Y se dio una dinámica muy bonita allí. Judas tiene un manual para eso. Recuerden que Judas no fue el que vendió a Jesús, es otro Judas. Judas capítulo 1, versículo 20 dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Ustedes, mis hermanos creyentes, firmes en el Señor, síganse edificándose sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. O nos viene a buscar o nos llama con Él. Ese es el fin de nosotros. Versículo 22, primer caso: a algunos que dudan, convencerlos. Si alguien duda, trabajemos con él, disipemos esas dudas. Versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, advertencia, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Es doloroso esto, pero los apóstatas no tienen solución según lo que nosotros entendimos.
Hay que cuidar a la iglesia de ellos. Diáconos, pastor, hay que cuidar a la iglesia de ellos. Mis hermanos, si hay alguien aquí que de alguna manera se le creó la duda en el corazón por alguna conducta que está viviendo, por algún acto pecaminoso que cree que está cometiendo, acérquese a su líder de ministerio o a los líderes de la iglesia y pregunte, honestamente, ¿me está pasando esto? ¿Estaré bien o estaré mal? ¿Será pecado? Tengo esta duda, ayúdeme. Y el deber de la iglesia es restaurarle, ayudarlo a salir de ahí. Como ya lo dije, si alguien tiene en su corazón miedo de irse al infierno hoy, y perdonen la claridad, pero no hay manera de decirlo, acérquese a nosotros al finalizar el culto y conversemos. Permítanme orar por ustedes para terminar.